El comienzo de la iglesia en Filipo está en Hechos 16. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo, nomás se los voy a decir qué pasó. Dice en Hechos 16 que Pablo, que estaba pensando ir a Bitania, pero dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Y entonces algunos días después, Pablo recibe en una visión que él tiene que ir a la región de Macedonia. Es como a Europa, o lo que hoy se considera Grecia, podemos hablar. Dice que Pablo recibe esta visión, entonces él lleva la confirmación del Espíritu Santo, que ahí es donde él tiene que ir y predicar el Evangelio. Entonces Pablo llega con Timoteo y Silas y llegan al pueblo en un día de reposo que solamente guardaban los judíos. Ahora, esto quiere decir, ellos se reunieron enseguida de un río y se pusieron a hablar con las personas ahí, que ahí estaba una señora que se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura. Entonces ella en ese día aceptó a Cristo como Señor y Salvador, los llevó a su casa y también todo su hogar creyó en Jesús, ¿ok? Y al creer en Jesús, ese mismo día todos fueron bautizados. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Entonces vemos, esto fue la primera conversión. Ellos se iban a seguir predicando, pero Lidia le dice, no, quédense en mi casa y quédense en esta región. Entonces ellos se quedaron más tiempo y iban y estaban predicando. Ahora algunos de ustedes se van a acordar esto. Un día iba Pablo y Silas, y dice que ellos estaban haciendo, en inglés se llama prayer walking, antes de ir a evangelizar o antes de hacer un evento. Hoy en día se dice prayer walk. Eso quiere decir que tú vas caminando y vas orando por los lugares. Hoy en día pues yo hago prayer driving, ¿verdad? Cada vez que vengo a la iglesia o paso por Santa, yo ando orando por todas las familias que viven en esta área, y siempre ando orando por ellos. Ellos estaban haciendo algo similar, iban caminando por el pueblo, ¿verdad? Entonces iban caminando, iban orando, y de repente sale una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y comienza a molestarlo. Dice que por varios días lo estaba molestando. Al fin que el apóstol Pablo se voltea y reprende el espíritu inmundo. El espíritu de adivinación que tenía ella se va. Entonces ella ya no puede adivinar el futuro. Entonces los jefes de ella, o sea, ellos cobraban para adivinar. Igual que en el día de hoy, si usted va a que le lean la mano o el horóscopo y todas esas cosas, es lo mismo. Es lo mismo, nada hay nuevo bajo el sol. Entonces, cuando ellos ven que su dinero, o sea, que ella ya no tiene ese poder sobrenatural dado por los demonios, ella quedó libre. Entonces ellos se enojan, y se enojan tanto con Pablo y Silas. Dice que los azotaron mucho. Dice que hasta se cansó la gente de azotarlos. Imagínense, que azotaron a Pablo y a Silas a golpes, que se juntó la multitud y les comenzaron a golpear, y luego los encarcelaron, y no solamente los pusieron en la cárcel, dice que los pusieron hasta el fondo de la cárcel y los ataron de las manos y de los pies y los dejaron ahí sangrando, me imagino sangrando, cortados, adoloridos. Pero sabe que el ánimo de ellos no decayó, ellos siguieron adelante. ¿Cuándo dicen adelante? Y ahí en la cárcel, ahí en el libro de Hechos, dice que ellos comenzaron a cantar y a adorar, y ellos estaban cantando tan fuerte que se oía toda la cárcel. ¿Cuántos han alabado a Dios en tribulación? Amén. Hay que alabarle en tribulación, hay que alabarle en problemas. Pero ellos, cuando alabaron a Dios, llegó un terremoto y se sacudió la cárcel. Todas las puertas de la cárcel se abrieron, sus cadenas, sus grilletes, todos se abrieron. Entonces, aparte de que Lidia aceptó a Cristo y toda su familia y fueron bautizados, dice que el momento cuando se abrieron todas las puertas, que el carcelero romano se iba a matar, ya tenía la espada en su pecho, porque iba a fallar en su trabajo, iba a fallar en su mandato. Entonces era la cosa que hacían los soldados en honor. Entonces, ya fracasé en mi trabajo, mejor me va a costar la vida. Entonces él, allá mero matarse, Pablo grita, no te hagas ningún daño, porque todos todavía estamos aquí. Entonces este carcelero le pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y Pablo le dice,
cree y serás salvo tú y tu casa. Dice, esa misma noche pusieron todo en orden. El carcelero lleva a Pablo y a Silas a su casa, les sana las heridas, les lava las heridas que tenían de la golpiza que habían recibido, y él pone a toda su casa ahí. Entonces el carcelero, toda su familia creen en Jesús, y esa misma noche todos son bautizados. Amén. Eso es algo hermoso. Entonces vemos que Lidia y su familia, vemos el carcelero romano y sus familiares, todos vinieron a Cristo, y aparte se estaba predicando el evangelio por todas partes. Y eso es algo bonito. En esta semana no está Neri, pero Neri es un miembro de la iglesia que tenía su mamá en Guatemala, y ella desafortunadamente falleció. Pero cuando yo pienso esto, que reunieron su familia para escuchar el evangelio, es lo que hizo Neri. Él le habló a todos sus amigos, sus familiares, para velar a su madre, pero dijo, pastor, yo quiero que usted esté aquí y hable de Dios. Entonces es igual que hicieron con Pablo y con Silas. Entonces estaba toda la casa llena. Entonces yo pude compartir de Cristo y de la aseguranza y de la fe en Cristo, y animar a las personas que se arrimaran a Dios. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Hacía lo mismo, iban por casa predicando el evangelio. Y entonces así fue el comienzo de la iglesia. El grupo de personas, grupo de creyentes que estaban aquí en Filipo. Entonces Pablo después se va, y al irse pues no está ahí, pero sigue la fe de esta gente. Y lo que quiero, ahora vamos a ir a Filipenses. Si tiene su Biblia, abra su Biblia en Filipenses, y vamos a tratar de resumir todo el capítulo 1. ¿Ok? Filipenses. Entonces imagina Pablo. Esa no fue la única vez que fue encarcelado. Hay un pastor, dice que hay tres posiciones donde estaba Pablo. Uno es, estaba en la cárcel. El otro es, estaba a punto de ir a la cárcel. O el otro es, había salido de la cárcel. Siempre el apóstol Pablo sufrió encarcelamiento por predicar el evangelio. Pero aparte de eso, fue apedreado varias veces, fue golpeado. Y una vez que lo apedrearon, lo dejaron por muerto. Okay, entonces él sufrió bastante. Ahora, cuando llegó a Filipo, era su segundo viaje misionero. Cuando él escribe esta carta, aproximadamente han pasado 8 años. Ahora, él ya no regresó, él predicó ahí en Filipo, pero él les escribe. Y es lo que vamos a ver, qué es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia que él comenzó con lágrimas y con sangre. Amén, ¿están conmigo? Y dice la palabra de Dios, ahora Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Filipos, con los obispos y diáconos. Esos son la gente que está cuidando de la obra, ¿verdad? Los servidores de la obra. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Ese es el saludo. Igual que comienzas una carta, dear, right, y saludo, un amor fraternal es lo que está dando. Dice, fíjense cómo se expresa el apóstol Pablo. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Ahora fíjense, ¿dónde estaba Pablo cuando está escribiendo esto? En la cárcel. Él está escribiendo esto de la cárcel. Y él está diciendo, mira, yo con gozo oro por ustedes. Yo cuando me acuerdo de ustedes me da mucho gozo. ¿Gozo en la cárcel es posible? Amén, sí es posible. Dios dice, Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y un fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Gozo. Gozo, amén. Vamos a seguir. Dice, ¿por qué le daba gozo? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Qué hermoso que podía decir, yo me acuerdo cuando prediqué a Lidia o al grupo de mujeres y la hermana Lidia aceptó a Cristo. Wow, qué hermoso. O yo me acuerdo que el centurión se iba a matar y gloria a Dios, él aceptó a Cristo. Ahora toda su casa le sirve a Cristo. ¿Están entendiendo? Entonces dice, desde el primer día que creyeron, él le da gusto. Dice, estando persuadido en esto. Persuadido quiere decir convencido, que nadie lo va a mover. O sea, yo estoy seguro de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Amén. Él sabía que esta gente no era perfecto y en las semanas que siguen voy a predicar algunas cosas que habla aquí. No son gente perfecta, pero él le daba gusto porque iban en camino a la perfección. Y sabía que lo que Dios había comenzado, puesto en su corazón, no iba a terminar ahí, sino que Dios iba a seguir, iba a acabar el trabajo. ¿Cuántos han vivido esto? Amen, right? ¿Cuántos lo han vivido cuando uno está experimentando y no se aleja de Dios o se siente tan lejos de Dios, pero sabe que Dios aún está perfeccionándote y Dios te atrae con cuerdas de amor? ¿Cuántos saben que Dios quiere buenas cosas para ti? Amén. Muchas veces pensamos que Dios viene a condenarnos y matarnos y está con el rayo de ahí desde el cielo buscando tirarte el rayo. Hermano, si Él deseara mal hacia ti, no hubiera mandado a Cristo a salvarte. Y tú tendrías que haber muerto en tus delitos y en tus pecados. Pero si Él mandó a Cristo a morir por ti en la cruz del Calvario, es porque tiene buenos planes para ti. Amén. Entonces, Él estaba persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué iba a hacer? La iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y sigue, dice, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Hasta ahí. Hermano, el primer punto aquí es el gozo, la gracia y lo que pedía el apóstol Pablo por esta iglesia. Pero al final, ¿qué dice? Que el apóstol Pablo tenía amor ¿cómo? Entrañable. Eso quiere decir fuerte, algo que no se termina. Entonces el apóstol Pablo, ¿sabe por qué le daba gusto recordar? ¿Sabe por qué pasaba tiempo orando por ellos? Porque les amaba. Jesús mismo dijo, el mundo conocerán que son mis discípulos, no por cómo se reúnen, no por lo que hacen, sino por cómo se aman. Hermano, lo que falta en la iglesia de hoy es amor. Dígame, falta amor. Hermano, si usted tuviera amor para Dios o para con nosotros, estuviéramos una iglesia más fuerte, ¿sabía eso? Si usted tuviera amor, se hubiera recordado de las aflicciones de los demás. ¿Están conmigo? No, thank you. Cuando hay amor, ¿sabe qué pasa? Usted ora, se goza con los que se gozan y lloran con los que lloran. Y ese amor es lo que nos impulsa a evangelizar, nos impulsa a hacer las obras de Dios. Ahora, como este evento, por ejemplo, que vamos a tener aquí, esa iglesia, ¿qué le importa a los hispanos que viven aquí? Pero tienen amor. Ellos dicen, vamos a juntar recursos, vamos a mostrarle amor a esta comunidad hispana. Y nosotros no vamos a amar a nuestros paisanos, no vamos a amar a nuestros vecinos. Estas son la gente con que vivimos, los vemos en las carnicerías, en las lavanderías, los vemos en todos los lugares donde vamos. ¿Y a poco no vamos a tener el suficiente amor para predicarles de Cristo? ¿O mostrarles de Cristo? Eso es lo que falta. Las iglesias no evangelizan porque no hay amor, pero el apóstol Pablo aquí nos está dando el ejemplo y dice, yo oro por ustedes, yo me gozo porque yo sé que Dios va a acabar la obra y aunque no eres perfecto, pero Dios te va a ir perfeccionando. Y yo me da gusto imagínate, de cuando aceptaste a Cristo, ¿cómo eras? ¿Cómo te comportabas? ¿Qué hacías? Ahora, hasta hoy, ¿cómo estás? ¿Has madurado? ¿Has crecido? ¿Eres más sabio? ¿Amas más a Dios? ¿Amas más a tu prójimo? ¿Amas a tu familia? Ojalá que sí, hermano. Pero qué bonito que puedan ver tu vida. O como el hermano Gabriel que estaba predicando el domingo pasado, un mensaje tremendo. Pero ¿sabe qué? Él decía, yo me acuerdo a mi sobrino, cómo era mi sobrino. Entonces él está dando este ejemplo como Pablo. Y él dice, yo me acuerdo cómo era mi sobrino, pero cuando conoció a Cristo, ahora cómo es. Amén. Entonces eso es nuestro deseo de amar, como Pablo está diciendo aquí, amar con amor entrañable. Vamos a ver el versículo 9 al 11.
Y dice el versículo 9, y esto pido en oración que vuestro amor, ¿qué? Abunde, es lo que estamos hablando, hermano. La petición de oración del apóstol Pablo a una iglesia que no ha visto como en unos 8 o 10 años, no es, no, comiencen un nuevo programa, right? O hagan otras cosas, right? O construyen un edificio grande. ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Sabe lo que pide el apóstol Pablo? Que ellos como iglesia, ¿qué hagan? Abunden, perdón. ¿En qué? En amor y en ciencia y en conocimiento. Y de la ciencia y conocimiento es que ellos conozcan de Cristo, que ellos sepan de Cristo. El 10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis, ¿cómo? Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Necesitamos sinceridad, hermano. Necesitamos amor, necesitamos conocer de Cristo y necesitamos ser sinceros. ¿Y qué pasa cuando tenemos amor y conocimiento y somos sinceros? Que dice que también la petición del apóstol Pablo para esta iglesia es que ellos fueran llenos de ¿qué? De frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. El fruto del Espíritu, hermano, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dominio propio, todas estas cosas. El fruto del Espíritu es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Hoy en día nos desenfocamos mucho en qué es nuestro trabajo. Yo viví muchos años, o toda mi vida he estado en la iglesia, pero muchos años mi niña tocaba la alabanza, pam, 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 y como músico, pero mi corazón no estaba ahí. Right? Pero en mi mente humana yo decía, yo le estoy cumpliendo a Dios en venir y hacer este trabajito. Right? Pero aquí el apóstol Pablo, yo quiero que vayamos más profundo. No es cuidar niños, no es como manejar la van, no es hacer todas estas cosas. No es ser voluntario de algo solamente, sino la petición del apóstol Pablo es que tú crezcas en amor, crezcas en conocimiento de Dios y en el fruto del Espíritu. Entonces, cuando tú tienes estas tres cosas, ¿sabe qué? Lo demás va a venir. Si tú tienes amor, ¿vas a servir? Amén. Si tú conoces a Dios, ¿vas a servir? Si tú tienes el fruto del Espíritu, ¿vas a servir? Claro que sí. No hay opción, pero una cosa es un trabajo, la otra es saber quién eres. Tú eres el fruto del Espíritu. Right? Cristo en mí, la esperanza de gloria. Tú eres una carta abierta, dice Corintios. Tú eres una carta abierta leída por todos. ¿Y qué lee el mundo de ti? Lee un cristiano tibio, lee y ve tu vida y dice, no, ese es un cristiano a medias. O ve una persona, no hombre, esa es una persona que ama a Dios. Esa es una persona que sirve a Dios. Esa es una persona que tiene el corazón de Dios. ¿Qué dicen de ti? ¿Qué dice tu carta? Hermano, mi deseo es, como dice Pablo, ir perfeccionándome. Yo sé que el que comenzó la buena obra en mí, la va a terminar. Amén. No he llegado, pero para allá voy. ¿Está conmigo? Y por eso, llenos del fruto de justicia. Voy a, por cuestiones de tiempo, del 12 al 19 lo voy a saltar, pero ahí básicamente, si lo puede leer en su casa, esto del versículo 12 al 19, dice el apóstol Pablo, como yo siempre le digo, el cristiano no pierde. We don't lose. El cristiano aprende o gana. Entonces había gente que estaba tratando de meterse al ministerio y que predicaban a Cristo en su ausencia por diferentes razones, y algunas eran malas. Pero dice el apóstol Pablo en esos versículos, dice que lo prediquen con buenas intenciones o malas intenciones, sabe que Cristo está siendo predicado. Y él decía, pues con que se expande el nombre de Cristo a cada persona, pues gloria a Dios. Eso lo puede leer en su casa. Vamos a terminar, vamos a saltar al versículo 19 al 28. Y aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo seguía adelante. Recuerden, yo sé que muchos de nosotros tenemos problemas, escasez, nos deprimimos, nos sentimos mal. Pero si alguien tenía razón por deprimirse, por sentirse mal, por claudicar, o sea, por no seguir adelante, era el apóstol Pablo. ¿Sabe? Los problemas que él sufría eran obedeciendo a Dios. ¿Están conmigo? Recuerden, ¿quién lo mandó a Filipo?
Dios en una visión, Dios le puso la visión a Pablo. Entonces Pablo va y cosas buenas pasan, pero ¿qué pasa también? Es encarcelado, es golpeado, lo corren del pueblo. O sea, aun cuando estás haciendo la obra de Dios, hear me out, aun cuando estás haciendo las cosas de Dios, vienen problemas, vienen tribulaciones, aun cuando estás haciendo las cosas bien. Pero el problema is not the issue, es cómo vas a enfrentar el problema. ¿Qué es tu actitud en frente de los problemas? Algunos se matan, ¿sí o no? Algunos reaccionan con odio, otros se enojan, otros roban, otros matan. O sea, ¿qué va a ser tu reacción en frente de la tribulación? Pero vamos a fijarnos y nos terminamos. En frente de cada encarcelamiento, siendo apedreado el apóstol Pablo, siendo bofeteado, lo corrían del pueblo como un perro, lo sacaban del pueblo, lo corrían, y todo esto lo que sufría, que era la actitud del apóstol Pablo. ¿Creen que él seguía adelante? Vamos a ver qué dice el versículo 19. Dice el versículo 19 de Filipenses capítulo 1. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, él no se miraba en la cárcel para siempre. Él decía, por las oraciones suyas y mías, yo sé, y la voluntad de Cristo, que voy a salir. Ahora dice, conforme, lea esto conmigo, a ver si nos siente. Este es el versículo clave del día de hoy. Léalo fuerte conmigo, respetando los puntos y los comas. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Qué hermoso, hermano, está. Dice, conforme a mi anhelo, o sea, el deseo del apóstol Pablo. O sea, si estoy en la cárcel, right? Estoy pasando problemas, pero mi anhelo y mi esperanza. Venga, hay otro versículo que básicamente dice lo mismo, pero ¿sabe qué tan importante es esto? Donde dice, de que en nada seré avergonzado. Ese es mi deseo, de que nada seré avergonzado porque estoy poniendo mi confianza en Cristo. Que si yo confío en la palabra de Dios, que no voy a ser avergonzado porque confío en la roca, confío en Jesucristo. ¿Están conmigo? Entonces él está diciendo, miren, lo que yo predico, mi deseo, mi anhelo y mi esperanza es de que lo que yo haya predicado no vaya a quedar yo en vergüenza. ¿Sabe por cómo? Porque es la verdad. Cuando tú vives en la verdad, no serás avergonzado. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No quiero ser avergonzado. Mi esperanza, mi anhelo es de que nada de lo que yo vivo o yo predico seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza y como siempre. Qué hermoso, hermano. ¿Cuántas veces nos falta la fe? ¿Sabe? La fe, ¿sabe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción. Otra palabra que se puede decir, la fe es la confianza. Confianza en lo que Dios dice de ti. Entonces, qué hermoso que el apóstol Pablo dice, antes bien con toda confianza y ¿cómo? Como siempre. Man, that's beautiful. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Una iglesia exitosa tiene creyentes como el apóstol Pablo. Cuando nosotros podamos decir o dejar que Cristo sea magnificado en nuestro cuerpo. ¿Has dejado que Cristo sea magnificado en tu cuerpo? ¿Has dejado que el amor de Cristo salga de tus poros, de tus sentimientos? ¿O has dejado que tu cuerpo sea instrumento del enemigo? Donde tu cuerpo trae vergüenza a Cristo. Y digo, no tanto vergüenza en Cristo, sino vergüenza en cómo tú estás sirviendo a Cristo. Hermano, no pares. El apóstol Pablo está en la cárcel, está sufriendo problemas y tribulaciones. Dice,
mira, mi cuerpo está al servicio del rey. Todo lo que yo soy está al servicio a mi rey. Y por fin dice, o por vida, ¿o qué? O por muerte. ¿Qué podía afectar a Pablo? ¿Qué podía desviar a Pablo de su misión si él tenía esa mentalidad? ¿Qué tal si venían y decía, Pablo, te vamos a matar si no paras de predicar? ¿Qué iba a decir Pablo? En vida o en muerte, que mi cuerpo sea para la gloria de Dios. Amén. Esteban predicó y no le gustó a la gente la predicación y lo iban a apedrear y le dijeron, mira, para de predicar, si no te vamos a matar. Y él entregó su vida voluntariamente por la fe en Cristo Jesús. Pedro y Juan, después de que descendió el Espíritu Santo sobre ellos, dice que ellos estaban predicando con denuedo, con mucha fuerza. Y llegaron, los apedrearon, los encarcelaron y les dijeron, para de predicar de Cristo, si no te vamos a matar. ¿Y sabe qué dijeron? Igual que el apóstol Pablo, dijeron, haz lo que tú quieras, pero nosotros no pararemos de predicar el evangelio. Y los encarcelaron un rato y luego los soltaron. Y sabe que ellos salieron con gozo, porque eran dignos de haber padecido por Cristo. Ve una diferencia de Pedro antes de la cruz, asustado, escondiéndose, y ahora sufriendo, pero le da gusto. Hermano, ese es el punto donde tenemos que llegar, donde nos dé gusto pasar tiempo en la iglesia. ¿Qué sufre el cristiano hoy en día en Estados Unidos? Apartar 1 hora, 2 horas los domingos. Y ese es mucho martirio. Venir en la tarde aquí para saludar a alguna gente. Eso es mucho martirio. Limpiar o hacer el aseo. Preparar tu lección de la escuela dominical si tú estás preparando con los niños. ¿Qué es el martirio que sufre el creyente? Estamos en todas las comunidades que puedas imaginar. Tenemos aire acondicionado. ¿Qué martirio hay? Necesita transporte, le damos transporte. ¿Qué excusa tienes para no servir a Cristo? Ni una. Me imagino qué pensaría el apóstol Pablo de nosotros, de la iglesia en Estados Unidos. Dice, para la tecnología que tienen y todo lo que Dios les ha dado en abundancia, ustedes deben de amar a la gente y crecer espiritualmente, y que el fruto del Espíritu sea algo mostrable. Hermano, la gente hablamos de Cristo nomás en la Biblia como algo histórico, cuando Cristo debe estar presente donde quiera que tú estés. Amén. Tú eres el testimonio en tu trabajo. ¿Dónde van a ver a Cristo en tu trabajo? En ti. Right? En todos los trabajos no puedes predicar de Cristo, pero lo puedes mostrar con tu amabilidad, con tu confianza, con tu testimonio. Todas estas cosas es algo muy importante. Entonces, no claudiques en vida o en muerte. Que nadie te desvíe de servir a Cristo. Amén. Vamos a ir un poquito más rápido y tratar de terminar estos versículos. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué poderoso. Mas si el vivir en la carne resulta para en mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario. ¿Por causa de quién? De vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. ¿Y qué? Y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis, y este es el ánimo que él le da. Que ustedes, la iglesia, se comporte como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes en un mismo espíritu, combatiendo como unánimes por la fe del evangelio. Entonces, ¿qué era el deseo? Unidad.
Dice, si yo voy a verlos o si no voy, ¿sabe qué? Yo quiero escuchar que ustedes que están firmes en la fe, firmes y dando buen testimonio. Amén. El 28 dice, y en nada intimidaos por los que se oponen. O sea, que nadie te intimide seguir a Cristo. Que para ellos ciertamente es indicio o comienzo de perdición, mas para vosotros de salvación. ¿Y la salvación de quién es? Es de Dios. ¿Puede seguir adelante? ¿Puede seguir adelante? Es la pregunta. Yo no sé tu problema, yo no sé qué circunstancia estás pasando, no sé el peso que cargas, pero la pregunta que te tienes que hacer, ¿puedes seguir adelante? ¿Sí o no? Tú tienes la respuesta y ¿sabe qué es esa respuesta? Es una decisión. That's it. Si tú decides fracasar y tú decides tirar la toalla, lo vas a hacer. Pero si tú decides seguir adelante, firme en la esperanza de Cristo Jesús, firme a pesar de las cosas que vienen, como sufrió el apóstol Pablo, pero él siguió firme y siguió hacia adelante, porque sabía la misión y sabía el Dios a quien él servía. Amén. El apóstol Pablo, estoy seguro que puede decir esto a todos. Si él encuentra a alguien que está en la cárcel, él le puede decir, sigue adelante. Amén. Si estás azotado, el apóstol Pablo le puede decir, sigue adelante. Si estás enfermo, sigue adelante. Si estás sin trabajo, sigue adelante. Si no hay dinero, sigue adelante. Y si no hay fuerzas, sigue adelante. Persiste. Sigue adelante. En la situación que está pasando la iglesia, estoy pasando un tiempo de donde estaba de tiempo completo a part-time. Y varias personas me han preguntado, ¿y aún quieres seguir siendo pastor? ¿Y aún vas a seguir? ¿Y aún vas a seguir? O sea, en variación es lo que han dicho. Y yo le digo, claro. El pastor en la iglesia americana no me nombró pastor. Dios me nombró pastor. Amén. Entonces yo veo la tribulación, right, que estoy pasando, like a cakewalk. No es nada comparado a lo que sufrió el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo siguió adelante y él se puso en una opción donde los ataques del enemigo no le molestaban. Porque decía, en vida o en muerte, que mi cuerpo sea para la gloria de Dios. Entonces, ¿dónde podía atacar Satanás? Nowhere. ¿Cómo dice? El peligro más grande que Satanás puede usar es, cambia o te vas a morir. Y cuando llegas a un punto de servir a Cristo en vida o en muerte, you're untouchable. Cuando sabes que tu decisión por Cristo no es una decisión de hoy o de mañana, o si va bien el día o si va mal el día, o si entre la semana te va mal, dice, no, pues ya no voy a seguir a Cristo. Sino cuando llegas a un punto, como el apóstol Pablo, sea cual sea la circunstancia, que tú vas a seguir adelante y vas a servir a Dios, you're unstoppable. Nada te puede detener en seguir adelante, porque Dios está contigo. Amén. Y uno de los mensajes, ¿me dan 3 minutos? ¿Más? No, porque ya hay que ir a comer. Hay que mantener este cuerpo, right? Tengo mucho dinero invertido aquí, no quiero perderlo. Les digo, un mensaje estaba escuchando con mi esposa de Pablo, y que él estaba una vez más obedeciendo a Dios. Iba en un barco prisionero y naufragó y estaban en peligro de morirse. Se deshizo el barco, todos estaban flotando y llegaron a la isla de Malta. Entonces Pablo, haciendo el trabajo de Dios, llega a la isla
muy apenas, con mucha gente. Y los de la isla los recibieron. Y te imaginas, estando golpeado, encarcelado y haber sobrevivido el mar, la braveza del mar, y llegar a una isla desconocida. Llegan, entonces él no quería verse como flojo o el corazón de Pablo de servir a los demás. ¿Sabe qué comienza a hacer Pablo? Por ayudar a los demás, porque todos estaban con frío, él comienza a juntar leña. Right? Y está juntando leña. Y aparte de todos esos problemas, ¿sabe lo que le pasó? Le mordió una serpiente, haciendo algo bueno. Y dice que la serpiente no fue una mordida así de pasada, dice que se agarró, que la gente vio la serpiente colgado de su mano, era en la mano, lo vieron colgado. Entonces él se sacudió la serpiente, pero era una serpiente venenosa y toda la gente dijo, hey, se va a morir. Se escapó de la cárcel, pero sabe que el juicio de Dios vino y ahora se va a morir. Y Pablo, haciendo lo bueno, imagínate, siguió adelante y la gente vio que no se le hinchó la mano y que no le pasó nada. Y luego la gente cambió de opinión y dijo, no, él es un Dios. Él es alguien muy importante porque aún la serpiente venenosa no le hizo ningún daño. Pero una vez más, ¿sabe lo que pasó? Él llegó a predicar a toda la isla. El jefe de la tribu que estaba en esa isla, su padre estaba enfermo, con fiebre y se iba a morir. Pablo ora por él y queda sano. Y tiene toda la atención de los que viven en la isla. Y él predica el evangelio y muchos llegan a ser salvos. Amén. Ya te digo, aun cuando estás haciendo lo bueno y vienen problemas, stuff happens. No es que Dios mandó la serpiente. Vamos a decir que Satanás mandó la serpiente para matarlo, pero ¿sabes qué? Si Dios está contigo, nothing's gonna phase you. ¿Y qué tal si el apóstol Pablo se hubiera muerto ahí? Pues se muere haciendo buenas obras. Él no cambia. Él no cambia el carácter o el amor del apóstol Pablo, pero él siguió vivo. ¿Y qué pudo hacer? Pues predicar el evangelio. Hermano, ¿qué va a ser tu historia? Y decía el predicador, la misma mano que la serpiente había mordido, porque dice que el apóstol Pablo impuso las manos sobre el papá. Entonces la misma mano que podemos decir que era maldita y que la mordió la serpiente, fue las manos que usó Dios para sanar a alguien. Sigue adelante, ese es mi ánimo, sigue adelante. Si no te acuerdas nada más de este mensaje, sigue adelante. Es algo muy sencillo, se piensa sencillo, pero cuando estás en tribulación, estás en problemas, estás cuando te quieres acostar y no levantar, te animo, sigue adelante. Ore conmigo. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos diste vida, nos diste salud y nos diste un corazón para venir a adorarte, glorificarte y escuchar tu palabra. Y Señor Jesús, tú conoces el corazón de cada persona. Si hay problemas, si hay tribulación, si hay angustia, si hay incertidumbre hacia el futuro, danos la confianza y danos la fe, como el apóstol Pablo, siendo en vida o en muerte, servirte. Porque sabemos que el servirte nos traerá la bendición, el servirte nos trae la protección de cualquier mal y el servirte te va a honrar. Ayúdanos a ser usados grandemente por ti en este día. Y pido por las personas que van a venir aquí a la iglesia, atraídas por este block party, pido que tu favor esté sobre nosotros los que vamos a estar aquí. Ayúdanos a predicar el evangelio, ayúdanos a conectar con estas personas y decirles que aquí hay un pueblo que te ama, que te adora, que ayuda al desamparado, que ayuda al necesitado y que estamos aquí para conectar a las personas contigo. Bendice a esta iglesia que ha tomado sus recursos, su tiempo, sus oraciones para hacer de bendición en nuestra comunidad hispana. Ayuda a nuestros vecinos, esta comunidad, pedimos y rogamos por ellos para que ellos vengan a la luz del evangelio. Y si nos puedes usar a nosotros para que ellos reciban este mensaje, úsanos, Señor. Danos la valentía, el denuedo y danos la decisión como el apóstol Pablo y tener la mentalidad que para mí el vivir eres tú, Señor. Para mí el vivir eres tú. Gracias, Señor. En el nombre
nombre de Cristo Jesús. Amén.